¿Cómo una mochila encontrada en una planta de clasificación de basura desencadena una investigación internacional? Suena casi ridículo, pero ahí reside la fuerza de tales historias. Entre bolsas y cajas de cartón aparece de repente un objeto que hila un hilo hacia la vida de una persona. La mochila negra de tela sin logos apareció en Fujine, donde la cinta transportadora zumba tan fuerte que solo se puede hablar a media voz, y el aire huele a papel húmedo y diésel. Un turno ordinario, un flujo ordinario de basura, hasta que uno de los trabajadores presionó el botón de parada de emergencia. El 28 de marzo de 2017, Mate, un trabajador de turno con la costumbre de clasificar todo ordenadamente, notó que la mochila no pertenecía a aquellas que se desechan descuidadamente. La cremallera estaba atascada, pero bajo sus dedos se desplegó un pequeño inventario. Una sudadera de hombre, gris, de algodón, ligeramente estirada en los puños, pero limpia y doblada ordenadamente. Un libro de bolsillo en polaco, tapa blanda, una esquina doblada, entre las páginas un boleto de autobús seco y un delgado boleto térmico de H.I.G. Putnički Prijevoz, Zagreb, Rijeka, fechado el 12 de febrero de 2017. Sin documentos, sin billetera, sin teléfono. Los objetos parecían decir: un hombre viajó de la capital al mar. Leía en polaco y era una persona ordenada. De lo contrario, la sudadera habría estado tirada como una pelota. ¿Qué tiene de inquietante? Considerado individualmente, nada. En conjunto, una silueta demasiado completa de un desconocido. La mochila fue entregada a la policía. Continuó sin dramatismo. Protocolo. Fondo gris. Una bolsa sellada. La sudadera fue empacada por separado. La tela recuerda más que el papel. Los expertos tomaron muestras del cuello y las mangas, obtuvieron un perfil y lo pasaron por las bases de datos internacionales. En tales momentos normalmente nadie espera un milagro. Muy a menudo, la química guarda silencio. Pero esta vez, la base de datos respondió casi inmediatamente. Una coincidencia de ADN, con un perfil en la base de datos de Interpol. El nombre apareció como una línea sobria, como una notificación en el teléfono. Tomasz B., ciudadano polaco. El país lo había reportado como desaparecido el 1 de marzo del mismo año, 3 semanas antes de que Mate tomara la mochila de la cinta. Y en ese momento el objeto sin nombre dejó de ser solo un hallazgo. Apareció una persona que tal vez tenía en casa un gato, una hermana, correos urgentes en el trabajo y sus propios planes para el comienzo de la primavera. Se creó una geografía. Zagreb, Rijeka y luego algún desvío que no estaba en el horario. Y comenzó a correr un contador de tiempo. Si sus cosas están aquí, ¿dónde está él? Así comienza un caso en el que compondremos el crimen no de titulares ruidosos, sino de rastros cotidianos, de un boleto en papel térmico, de una sudadera gris, de cámaras en la carretera de peaje y de cómo las personas guardan sus días, o los pierden. La mochila nos dio un nombre y un punto en el mapa. Continuamos. El camino desde la estación de autobuses Javica hasta la salida a la A6 y hacia quien se detuvo esa noche al borde de la carretera y bajó los faros. La historia apenas está tomando velocidad, pero antes de que conduzcamos por esa carretera hacia la salida a la A6 y el Astra gris, debemos dar un paso atrás y mirar al hombre cuyo nombre se encendió en la base de datos. ¿Quién era Tomasz B. antes de que su mochila terminara en Croacia? Tomasz, 34 años. Varsovia. Un especialista en TI del tipo que lleva su identificación en un bolsillo discreto y para el almuerzo siempre toma la sopa del día. Vivía solo en un apartamento alquilado cerca del metro. Un pasillo con un gancho para la única chaqueta. Una cocina con una tetera. En el refrigerador, una lista de compras y 2 imanes de Cracovia. Los días de semana salía de casa poco antes de las 9. Iba a la estación con auriculares, en su lista de reproducción, a veces rock polaco,
a veces un podcast sobre lenguajes de programación. En la oficina tenía un escritorio fijo junto a la ventana y la costumbre de dejar su taza con la inscripción bromista o en el alféizar. Al final del día cerraba su portátil en un casillero, giraba la llave, apagaba la luz. Un meticuloso, sin doble vida secreta. Un trabajo estable en una empresa tecnológica, soporte de servidores, tareas raras para quemar un backup y largas correspondencias por correo electrónico. En el departamento decían confiable. Eso significaba no conflictivo, no propenso a decisiones repentinas. Las bonificaciones anuales alcanzaban para viajes a países vecinos y una membresía en la piscina cerca de su casa. La tarjeta de crédito, sin atrasos de pago, los servicios públicos, por débito automático. En la vida privada, una pausa, algunos romances breves, una distancia cultivada con exparejas, noches con series y juegos de mesa, a veces una reunión con su hermana en un café a medio camino, entre su barrio y el de ella. Una semana antes de su desaparición, 2.000 euros fueron transferidos de su hermana a la cuenta de Thomas. No una suma enorme, pero notable. Exactamente tales cifras normalmente desencadenan conversaciones sobre deudas, disputas y quién le debe qué a quién. Aquí número. El dinero fue acompañado por un contrato de compraventa de un coche viejo. La hermana había decidido cambiar su coche y se hizo cargo del anterior combi de Thomas a un precio bastante modesto. Los papeles fueron elaborados limpiamente. Fecha, firmas, entrega de llaves. La ironía es que este intercambio parece excluir intencionalmente la versión popular de la trampa de deudas. Sin trampa. Los últimos días antes del viaje parecen casi aburridos. Una correspondencia con un colega sobre el servicio de guardia, un carrito de compras en una tienda online con un juego de cables, una entrada en el calendario. Sábado, salida. El boleto Varsovia-Zagreb fue comprado el 11 de febrero de 2017, temprano en la mañana, sin equipaje, solo equipaje de mano. Parece un viaje corto para desconectarse, y no hay nada extraño en eso. Febrero es el momento ideal para escapar del lodo gris de Varsovia hacia el mar, aunque sea solo para respirar. Tomasz no tiene deudas, excepto esa máquina de café que estaba pagando a plazos y que probablemente amaba más de lo necesario. En el fregadero casi nunca hay tazas, todo se lava inmediatamente, se guarda, sin conexiones criminales. El pasaporte, válido, las visas, en orden. Los chats internos con colegas, cotidianos. ¿Quién toma el turno? Zrenia. ¿Horario de lanzamiento? Una vecina recordó que en la escalera siempre mantenía la puerta abierta y unas pocas veces la ayudó a cargar cajas de comida para gatos. Una persona así, de quien normalmente se dice reservado, pero agradable. Y honestamente, la biografía parece estar intencionalmente compilada para que la investigación no tenga pistas. Sin parejas celosas, sin contabilidad en negro, sin créditos ocultos y sin correspondencias tóxicas. Hay un hombre ordenado que planifica sus vacaciones con 3 clics y envía un emoji de cruzar los dedos a su hermana después de firmar el contrato del coche. Su última actividad financiera notable, precisamente ese boleto de avión. Eso es todo. Y aquí se crea la brecha. El mundo normal de Thomas no proporciona motivos para desaparecer sin rastro. No se esconde, no huye, no cancela pagos. Simplemente se sube a un avión a Zagreb, luego a un tren, y en algún lugar del camino al mar toma el rumbo equivocado. ¿Por qué precisamente Rijeka? ¿Con quién se encontró allí? La respuesta se compondrá un poco más tarde. Desde el estacionamiento en la estación de autobuses Javica, desde las cámaras de la A6 de peaje y desde el Opel gris en el que Thomas se subió la noche del 12. Desde el estacionamiento en la estación de autobuses Javica, desde las cámaras y desde el Opel gris, exactamente aquí, el hilo se vuelve tangible por un segundo y se rompe inmediatamente de nuevo. ¿Cuál es la última ruta documentada de Tomasz B? Sábado,
11 de febrero. El vuelo matutino Varsovia-Zagreb. Una breve parada en un café. Equipaje de mano. Precisamente esa mochila negra. Al día siguiente se sube al tren de HSPP a Rijeka. Suave traqueteo, ventanas empañadas, portaequipajes con luz tenue. El boleto, sin asiento junto a la ventana, pero Tomás mantiene todo el tiempo un libro en polaco en la mano. En las pausas mete el marcador en el bolsillo de su sudadera. Según el horario, el tren llega al anochecer. Un anuncio en croata, una plataforma que huele a pastillas de freno y hierro húmedo. Desde la estación hasta Šabica, unos minutos caminando cuesta abajo, hacia la bahía. Las cámaras de vigilancia capturan a un hombre con una mochila que se parece mucho a Tomás. Jeans oscuros, zapatillas deportivas. La marcha de un viajero cansado que ya no piensa en fotos, sino en una cena caliente. En la grabación se ve cómo se acerca al borde del estacionamiento, mira alrededor, revisa su teléfono 1, 2 veces y se lo mete en el bolsillo. Un momento después, un Opel Astra gris se acerca suavemente al bordillo, sin bocina, sin prisa. Un breve destello del intermitente, como un guiño. El coche se detiene exactamente para que la cámara vea la puerta trasera y un cuarto del parabrisas. El resto desaparece en los reflejos de los escaparates. El conductor no se puede distinguir. El rostro está cubierto por reflejos y dentro brilla una débil luz interior. Tomás se inclina hacia adelante como si mirara más de cerca y asiente. La puerta delantera se abre. Se sienta al lado del conductor. Arrastra la mochila a sus pies. Su cuerpo bloquea la cámara. La puerta se cierra suavemente. El Astra arranca, se incorpora al tráfico y 2 segundos después ha desaparecido de la imagen. Sin dirección, sin placas. La cámara está posicionada un poco más alta y solo captura el techo y los reflejos. En la imagen quedan un bordillo vacío y unas palomas que ni siquiera volaron. Este es el último punto donde Tomás está seguro vivo y visible. Después, silencio. No hay llamadas desde su número. No hay nuevos pagos. El rastro se corta exactamente en este movimiento de la manija de la puerta y el sonido de los neumáticos. Y desde este segundo, toda la atención se traslada al coche. Un Opel Astra gris sin rostro, sin matrícula legible, sin ruta. Encontrarlo significa devolver la carretera al mapa y entender a dónde fue llevado el hombre del video. El siguiente paso, una pista en la carrocería y el camino a través de las cámaras urbanas y de autopista. Una pista en la carrocería y el camino a través de las cámaras urbanas y de autopista. Exactamente hacia allí se mueve el rastro. ¿Cómo encontrar un solo Opel Astra gris en toda una región? Se comienza con aritmética de movimientos. Si Tomás subió al coche por la tarde en Šabica, cada salida de Rijeka hacia la autopista nos da una ventana de tiempo de solo unos minutos. El mapa de la ciudad se divide en sectores. Oeste hacia Kastav, este hacia E55 y la A6 de peaje. La policía solicita para el 12 de febrero todo el conjunto vespertino de grabaciones de las cámaras en los nudos de tráfico. Esto no es una película donde un solo botón de ampliar resuelve todo. Horas frente a los monitores, rebobinando, tomando notas, sedanes, crossovers, grises con un toque de grafito y un toque de polvo. La mayoría de los coches son descartados por pequeñeces. Una calcomanía en el parabrisas, un parachoques rayado, un portaequipajes adicional. Hacia las 17:20, una cámara en la salida Rijeka-Istok toma una toma larga. Un Astra gris se incorpora al tráfico. La misma silueta plana, carrocería no completamente nueva, tapacubos limpios. Por una fracción de segundo, el brillo de los faros de un coche vecino oculta la matrícula. Luego es resaltada por un destello de una valla publicitaria. La franja de caracteres está borrosa, pero no inútil. Las 2 primeras letras de la región y los 2 últimos dígitos son legibles. Ya es mucho. Dentro del coche, 2 personas,
La superficie reflectante del vidrio las convierte en sombras. Lo que sigue no es por adivinanza, sino con hierro y barreras. Después del intercambiador sigue la estación de peaje de la A6 Grobnik. Allí el sistema automático de reconocimiento de matrículas no conoce fatiga ni clima. Captura cada coche, compara la imagen con los caracteres. A las 17:32 la base de datos entrega una huella clara, la matrícula completa del mismo Astra. Una sola secuencia de dígitos, y la carrocería gris sin rostro se transforma en un vehículo concreto con una historia de inspecciones técnicas, cambios de neumáticos y recibos. Cuando la matrícula se introduce en la computadora policial, la pantalla muestra la tarjeta del propietario. Registrado a nombre de Piotr K., 36 años. Dirección: Rijeka. La profesión suena como de un anuncio en un tablón del centro de bricolaje. Técnico de mantenimiento de sistemas de ventilación. Ni taxi, ni coche de alquiler, ni flota empresarial. Un vehículo privado. Y en este momento la incertidumbre se reduce a un solo nombre conectado con las últimas horas de Thomas. No un Opel gris, sino el Astra de Piotr K. No alguien al volante, sino una persona concreta que tiene un horario de viajes, clientes, un garaje donde guarda bidones y un juego de llaves. La imagen comenzó a componerse. Una cámara registra el encuentro en Javica, Rijeka Istok confirma la dirección, Grobnik imprime la matrícula. Ya no es una leyenda urbana de subió y desapareció, sino un corredor vial que se puede seguir. Ver dónde este Astra salió de la autopista de peaje, cuando regresó, qué se ve en las grabaciones del puente sobre el Riječina. Y lo más importante, ¿quién es Piotr K., cómo vive y por qué su coche fue el último lugar donde Tomasz fue visto vivo? La investigación da el siguiente paso lógico: familiarizarse más estrechamente con el propietario del Astra gris y seguir el camino desde Grobnik hasta donde la conexión se corta definitivamente. Familiarizarse más estrechamente con el propietario del Astra gris. Un paso lógico. Pero ¿quién es él? Este hombre al volante cuyo rostro se difumina en los reflejos de la grabación. Piotr K., 36 años. Rijeka. Un apartamento de 2 habitaciones alquilado en una casa en la colina. Desde la ventana se ve un pedazo de la bahía y los techos de almacenes. Vive solo. Cada mañana la misma rutina. Baja al kiosco donde compra un periódico y un pequeño capuchino para llevar. Luego al taller de una empresa de servicios. Posición: técnico de mantenimiento de sistemas de ventilación. La ropa de trabajo siempre está fresca. Las herramientas están ordenadas en compartimentos. Cinta métrica con cinta métrica, bridas con bridas. Su Astra, un caballo de trabajo urbano ordinario. En el asiento trasero una esterilla. En el maletero una escalera de tijera. Una maleta con destornilladores. Un par de guantes. En la autopista de peaje su coche viaja con una etiqueta ENC. Los pagos automáticos están configurados para que la factura llegue por correo electrónico antes de que se quite la chaqueta. Antecedentes penales: ninguno. Multas: algunas pequeñeces. Estacionamiento incorrecto y exceso de velocidad de 10. La situación financiera es discreta. Paga más frecuentemente con tarjeta que en efectivo. Los créditos no están vencidos. Los servicios públicos se pagan a principios de mes. En su móvil, un mínimo de aplicaciones. En las redes sociales es casi un fantasma. Avatar vacío. Raras reacciones a fotos de otros. No hay me gusta para temas candentes. No hay publicaciones largas sobre justicia. Los colegas dicen que Piotr es como un metrónomo en el trabajo. Llega al cliente, asiente amablemente, revisa los filtros, hace un presupuesto, se va otra vez. No cuenta chistes. No va a fiestas de empresa, pero si le piden ayuda, ayuda a transportar una lavadora o montar un armario. Los vecinos lo describen con palabras similares. Tranquilo, para sí mismo, educado pero reservado. Y exactamente aquí está la rareza.
Este no es el retrato que se espera cuando se busca a una persona que se llevó a un extranjero, después de lo cual éste desapareció. No hay historias sobre conflictos, no hay compañía obviamente peligrosa, no hay llamativas en las noticias. Incluso sus preferencias son tranquilas. Listas de reproducción de rock antiguo en el coche, conservas del mismo supermercado, recibos ordenadamente doblados en la guantera. Por las noches está mayormente en casa. A veces va al gimnasio en las afueras, a veces al lavado de coches donde le gusta ver cómo el agua con champú gotea del parabrisas. Todo apunta a una persona que vive según un horario y no ama nada más que el orden. ¿Cómo se puede conectar a tal metrónomo con Thomas, que voló desde otro país y subió a su coche 1 hora después de su llegada? No hay amigos comunes, no hay lugares de trabajo comunes, no hay costumbre de tomarse selfies en el paseo marítimo, allí donde las cámaras difícilmente se habrían equivocado. Entre ellos se abre un vacío, y cuanto más tranquilo parece Piotr desde afuera, más roe la pregunta. ¿Qué conecta a estos dos? ¿Un favor casual? ¿Una cita? ¿Un secreto del que nadie sabía? La investigación no se basa en sentimientos. Hay un coche, una línea de tiempo, el último punto donde Thomas está en la imagen. Así que hay que mirar allí donde el orden a veces revela a una persona mejor que cualquier retrato, en las cosas y los rastros digitales. Se obtiene una orden de registro para el apartamento y coche de Piotr, para la confiscación de computadoras, medios de almacenamiento, teléfonos. Esta no es una escena dramática de una película, un sobresellado, 2 pares de guantes, un inventario. La puerta de su apartamento se abre con una llave normal. Adentro, una cama ordenadamente hecha. En la mesa una pila de instrucciones impresas para el mantenimiento de conductos de ventilación. En el estante contenedores de plástico con tornillos, ordenados por tamaño. Parece ser un mundo sin sorpresas. Pero exactamente tales mundos ocultan algo, cuando algo no está bien, profunda y cuidadosamente. A continuación es el turno de la tecnología. Portátil, discos duros externos, teléfono, tarjetas de memoria. Y exactamente ellas deben dar la respuesta de por qué el técnico silencioso fue el último conductor para un hombre buscado por Interpol. Y exactamente ellas deben dar la respuesta de por qué el técnico silencioso fue el último conductor para un hombre buscado por Interpol. La respuesta comienza con las cajas de evidencia y el crujido de las bolsas. ¿Qué se encontró en el apartamento de Piotr K.? El 5 de abril de 2017 se abre la puerta de su apartamento de 2 habitaciones con una llave oficial. Adentro todo está tan ordenado como lo describieron los vecinos. Una cama hecha, herramientas en contenedores de plástico con etiquetas, en el refrigerador, yogur, agua y un recipiente con sopa. En la mesa, un portátil. Al lado 2 teléfonos inteligentes de diferentes edades, los cables de carga enrollados con bandas elásticas. Se empaquetan primero. Bajo el televisor se encuentra una pequeña funda de plástico con una tarjeta micro SD. Parece un chip de memoria casual de una cámara o dashcam, pero la carcasa está ligeramente derretida, los bordes como si hubieran tocado metal caliente. Adentro, vacía. No hay archivos, no eliminados, sino realmente vacía, como una página limpia que alguien sostuvo sobre una llama esperando que las letras desaparecieran. Se continúa hacia la cocina. Bajo el fregadero una bolsa de basura ordinaria. Encima, el envase de plástico de leche y un vaso vacío de crema para café. Debajo, un recibo arrugado de un centro de bricolaje, fechado el 10 de febrero. Los artículos son legibles. Cuchillo universal, cuerda de polipropileno, rollo, bandeja de plástico, 2 piezas, blanqueador. La suma, promedio, como en una compra para la limpieza de primavera. Cada uno de estos objetos por sí solo no es criminal, pero juntos forman una lista que no te gustaría ver un día antes de una reunión con un extranjero, especialmente si recordamos la meticulosidad de Piotr y su amor por el orden.
Rara vez hace compras impulsivas. En el baño, limpieza, el olor a cloro, como si hubiera estado aquí recientemente una mujer de la limpieza invisible. En el armario, un stock de guantes, un rollo de bolsas de basura, esponjas nuevas. En el balcón, un par de tinas de plástico, una de ellas con el fondo desgastado. Todo esto aún no prueba nada. Se puede comprar un cuchillo para una reparación, una cuerda para sujeciones en el trabajo, blanqueador, un químico doméstico común para salpicaduras en la camisa. Pero cuando las fechas coinciden con el viaje a Grobnik, tal equipo doméstico suena diferente, como herramientas para acciones sobre las que es mejor no hablar. La habitación, mientras tanto, se alivia. La unidad del sistema, un disco duro externo, tarjetas de memoria de una cámara, un smartphone viejo con cristal agrietado son confiscados. Cada dispositivo recibe una bolsa, un sello y una etiqueta. Todo esto se lleva al laboratorio. Allí se examinarán protocolos de conexión, listas de redes, intentos de reescribir la tarjeta de memoria y, lo más importante, se intentará recuperar lo borrado de la tarjeta micro SD, cuyo plástico ha delatado el calor. Aquí no deciden las disputas, sino los bytes. ¿Quién se correspondía con quién? ¿Quién coordinaba reuniones? ¿Qué quería grabar y qué trataba de borrar? Los objetos encontrados por ahora solo indican una preparación, repentinamente práctica y demasiado pensada para un viaje casual compartido. Aún no hay una conexión directa con Thomas, pero en manos de los expertos está la llave de la siguiente puerta: la informática forense. Allí se enviarán la laptop, los teléfonos y todos los medios de almacenamiento para entender no por palabras, sino por marcas de tiempo, qué hizo Piotr en los días antes de la reunión en Javica y en la noche cuando se cortó la comunicación. La electrónica se lleva al laboratorio, pero paralelamente se verifica lo que rara vez miente: la carretera y los recibos. ¿Qué otras acciones de Piotr K. fueron registradas en el periodo de la desaparición de Tomasz B.? Se comienza con su etiqueta ENC, una pequeña caja de plástico en el parabrisas que descuenta el peaje en la autopista. Los protocolos son secos como un recibo y precisamente por eso confiables. En ellos, 2 viajes al mismo sector montañoso, hacia Markopalj. El primero, el 11 de febrero, un día antes de la reunión en Javica. La hora de salida hacia la A6, la entrada en Grobnik, luego la salida cerca de Ostrille. El mismo día aparece en Piotr un recibo de INA, el llenado de un bidón. Y esto no es llenar el tanque de camino a casa del trabajo. El recibo es de la víspera de un viaje a la montaña, un artículo separado, bidón. El número de litros coincide con lo que cabe en un contenedor de plástico común, como si alguien llevara combustible por adelantado a donde no hay enchufe y solo se escucha el viento. El segundo viaje, el 13 de febrero, temprano en la mañana después de la desaparición. El mismo corredor, entrada, salida, como si alguien regresara por un sendero ya conocido para terminar algo. En la gasolinera de la salida, Piotr compra 2 cafés en la oferta, 2 por el precio de 1. El recibo, lacónico, pero a menudo se convierte en base para fantasías. Entonces había alguien más. Las cámaras lo cortan de raíz. En el estacionamiento, el mismo Astra gris, al volante un conductor solo. Ningún pasajero, ninguna sombra de una segunda silueta. Incluso la puerta del lado del pasajero no se abre. Se ve como Piotr pone ambas tazas en el portavasos, toma un sorbo de una y deja la segunda para después. Su rostro está tranquilo, sin prisa. 5 minutos y conduce de vuelta a la autopista. Si ponemos estas 2 escenas diminutas lado a lado, un viaje de negocios banal ya no suena plausible. Ayer, un bidón lleno y un viaje a las montañas. Hoy, el mismo camino y 2 cafés, aunque está solo en el coche. Las fechas, 11 y 13 de febrero, encajan exactamente en el marco de la desaparición del extranjero, que había subido a su coche la noche del 12.
Ninguna pelea en las cámaras, ninguna persecución, ningún testigo. Solo un plan que parece un plan. Preparación. Una noche en la naturaleza. Regreso. Al mismo tiempo, no hay delito directo. Comprar café no es un crimen. Transportar un bidón no es un crimen, pero para la investigación son marcadores. El área está capturada, el corredor de viajes delineado, la leyenda del llevarlo casualmente se desmorona. La versión de una tercera persona se descarta gracias a las grabaciones de video. La segunda tasa se explica por la oferta y el hábito de comprar en reserva. El comportamiento de Piotr permanece en una zona gris, demasiado dirigido, demasiado repetitivo. El siguiente paso lógico es entender por qué necesitaba exactamente esta sección montañosa. La respuesta se esconde donde termina el asfalto y comienza el camino de grava, en un camino forestal que lleva a una cabaña cuyas llaves normalmente guarda el guardabosques. Allí, donde termina el asfalto y comienza el camino de grava, se esconde la respuesta. Pero, ¿cómo encontrar entre docenas de senderos y caminos de campo un lugar específico? ¿Cómo encontró la investigación la cabaña del bosque? El punto de partida es el contenedor en Fujine, donde una vez llegó la mochila. Un guía canino toma una muestra de olor de los objetos. El perro hace un círculo impaciente y tira hacia la carretera. Continúa hacia el borde del bosque, agujas húmedas bajo los pies. El rastro lleva a un viejo camino de grava que los locales llaman Camino al Pasto. En la bifurcación, un diminuto letrero de la administración forestal. Aquí aparece una persona que conoce estos lugares mejor que cualquier otro, el guardabosques. Se le pregunta, ¿quién recogió las llaves de las cabañas de caza el fin de semana que cayó en el 11 y 12 de febrero? El guardabosques se acuerda inmediatamente. La cabaña Dolak fue efectivamente recogida, no por turistas, sino por locales. Había dado la llave a un conocido de Piotr K. para que pasara una noche con un amigo. En el móvil del guardabosques, un SMS simple con el nombre Piotr y la hora de la reunión en la casa forestal. Ninguna correspondencia larga, un acuerdo breve y un agradecimiento con emoticón. Esto ya es suficiente para reducir el mapa a un solo cuadrado. Dolak, una vieja cabaña forestal apartada de la carretera, a 4,5 kilómetros en grava de Murkopal. Ahora se añade otro detalle al rompecabezas. Durante el registro en casa de Piotr se encuentra entre sus llaves una con un colgante de plástico en el que con un marcador simple dice Dolak. Exactamente la misma palabra que en el SMS del guardabosques. 2 hilos se han conectado. El perro siguió la ruta hacia el camino forestal, el testigo dio el nombre y la hora. La llave en Piotr es la confirmación material. Un bosque abstracto se transforma en un punto en el mapa. La cabaña Dolak. Esto ya no es solo un área de interés, sino una posible escena donde la noche del 12 al 13 de febrero no transcurrió como estaba planeado en alguna correspondencia. Queda lo más simple y lo más difícil. Abrir la puerta, encender la luz y ver qué tienen que decir las paredes, la estufa y el lavabo. Abrir la puerta, encender la luz y ver qué dirán las paredes, la estufa y el lavabo. Así entramos a Dolak. Pero, ¿qué encontraron los expertos en la cabaña y en la laptop de Piotr K? Primero hablaron las tuberías. El sifón bajo el grifo parece recién montado, pero en la rosca, cristales, un olor característico de químicos. El laboratorio toma muestras. En las muestras se detectan rastros de blanqueador y micropartículas de tejido epitelial. El perfil de ADN coincide con el perfil previamente establecido de Thomas. El agua se lleva todo, pero el plástico recuerda. En la estufa, una capa densa de hollín y ceniza, en la que bajo el microscopio se ven fragmentos de fibras sintéticas derretidas, agrupadas en bolitas. Su composición coincide con la cuerda barata de polipropileno del recibo del 10 de febrero. En la esquina donde cuelga una linterna, en la pared son visibles zonas ligeramente calvas, como si alguien hubiera pasado una esponja abrasiva. La luz desde un ángulo agudo resalta una red de microarañazos,
En el piso, ningún drama sangriento como es popular en las películas, solo limpieza y olor a químicos. Y precisamente esto es más inquietante. Alguien borró cuidadosamente las huellas, lo que significa que sabía lo que hacía. En la ceniza de la estufa se encuentran dos detalles más: pequeños anillos metálicos de tensores de correa y gotas en las que hay restos de combustible. Por separado se analiza la composición del hollín. El análisis muestra la presencia de productos de combustión de sintéticos y madera, lo que significa que la estufa se usó activamente esa noche y no solo para el calor. La válvula de la chimenea aún huele al último invierno, pero una nota sorda de químicos ya apunta a febrero de 2017. Fuera de la estufa, limpieza casi estéril, demasiado para una cabaña a la que normalmente vienen guardabosques y cazadores con termos y botas sucias. Mientras tanto, en el laboratorio, la mesa recibe el ordenador portátil, los teléfonos y los dispositivos de almacenamiento incautados a Piotr. El dispositivo más útil resulta ser el más discreto: el portátil de trabajo con la tapa manchada. En él, un cliente de mensajería EXEPP. Nadie se había molestado en desactivar el registro en la configuración. El cliente guardaba obedientemente el historial de conversaciones en una carpeta. Los forenses abren los archivos de texto, datos secos, apodos y mensajes. En ellos aparece una segunda voz, la de Thomas. Primero, meses antes, una correspondencia en un foro cerrado de personas a las que, de diferentes maneras, les duele el tema de la desaparición silenciosa. Intercambio de enlaces, una disputa sobre la moral, largos párrafos nocturnos. Luego, el cambio a XMPP, más cómodo y privado. En realidad, no más privado. No había cifrado de extremo a extremo. Las claves no se cambiaban, lo que significa que todo lo que escribían se conservaba línea por línea. Las frases son inexpresivas, pero su contenido es profundo. Necesito un lugar tranquilo, escribe uno. Hay una casa en el bosque. Le pediré la llave a un conocido, responde el otro. Luego sigue una lista: trípodes, una cámara de acción, un generador por si la red es débil, tensores de correa para que no tiemblen las manos, productos de limpieza por si acaso. Discuten el horario. Nos encontramos en Javica, luego la A6, salida Ostrille, noche y grabación. Y luego la frase que se convertirá en la cicatriz del caso: hacer una grabación de la última noche. En el contexto de la correspondencia, la palabra última no tiene nada de romántico. Thomas escribe insistentemente que no quiere ni funeral ni publicidad. Piotr responde con instrucciones tranquilas, añadiendo curiosamente detalles técnicos, nombres de archivos, formatos, incluso cómo nombrar la carpeta en la tarjeta de memoria. En el portátil de Piotr también aparecen pequeñas pero características huellas, capturas de pantalla de mensajes individuales. Hacía capturas de pantalla para el recuerdo. El borrador de una publicación con el anuncio de una transmisión en vivo que nunca se publicó. Registros de pruebas de velocidad de Internet a lo largo de la autopista el día antes del encuentro. Todo esto parece la preparación pedante para un evento que no debía ser un paseo casual, sino una escena planificada, con técnica y roles. No hay rastros de una tercera persona en los chats. Ocasionalmente, solo aparece un observador del foro que pregunta si se puede mirar, a lo que Piotr responde: depende de la red. Lo físico y lo digital encajan. En la cabaña, lejía, rastros de limpieza, cenizas con restos de cuerda y anillas de correa. En el portátil, entradas de calendario, una lista de qué llevar, la ruta y el acuerdo con Thomas sobre el encuentro y la grabación. No es un contacto casual ni un viaje espontáneo. Es un viaje coordinado en el que una persona es responsable del lugar y la técnica, y la otra de su presencia y el duro deseo de desaparecer sin ceremonias. El misterio de su conocimiento está resuelto,
Un foro cerrado los unió y los chats de MP-JP sellaron el plan. Pero, ¿cómo transcurrió exactamente la noche en Dolac? ¿Y qué quedó en la tarjeta de memoria que alguien intentó curar con fuego? Aquí, el papel y los registros de texto dan paso a los archivos de video. Los expertos extraen fragmentos de la tarjeta micro SD vacía, y esa será la clave para entender la última ruta de Thomas. A continuación, la reconstrucción minuto a minuto. ¿Cuánto tiempo funcionó la cámara? ¿Cuándo se cortó el sonido? ¿Qué palabras quedaron en la grabación y cuáles desaparecieron para siempre? Pero antes de que los fragmentos de video se ensamblen minuciosamente, una interferencia irrumpe en el caso. Dinero que apareció de la nada. ¿Quién era el tercer espectador? El peritaje criptográfico, que se realiza en paralelo al análisis del portátil, encuentra en una de las direcciones vinculadas a la billetera de Piotr una transferencia entrante, 0,05 BTC. Para los estándares de la época, una suma considerable. En la nota, para la transmisión. El significado es claro. Alguien esperaba una transmisión en vivo. A través de la cadena de bloques, la transferencia lleva a una bolsa, y una bolsa, una institución aburrida y pedante, guarda documentos. A petición, llegan los datos de KYC. El pagador es un hombre de Pula, una ciudad costera más al sur en el mapa. Ni pariente, ni colega de Piotr. Según el cuestionario, un oficinista común al que le gusta el fútbol y la cerveza artesanal. Se le cita a declarar. Está nervioso, pero abre su teléfono sin jugar con las contraseñas. En la correspondencia, frases cortas. ¿Habrá transmisión? Logue, sí. Si la red aguanta, la dirección para la transferencia. Un emoji de pulgar hacia arriba. Después, silencio y un mensaje de Piotr. En el bosque la cobertura es mala. Lo posponemos. El pagador asegura que esa noche no fue a ninguna parte. Se comprueba. Las cámaras de un pub en la calle principal de Pula lo graban desde las 21:10 hasta casi el cierre. En la barra, una cuenta de varias IPA y una hamburguesa pagada con tarjeta. Después, grabaciones en la salida, un taxi. El terminal registra el viaje a su casa. Los registros de la compañía de telefonía móvil confirman. Toda la noche el dispositivo estuvo conectado a las antenas de la zona urbana. Ningún viaje en dirección a Rijeka y mucho menos a las montañas. Para comprender finalmente que el tercero era solo un observador, se examina el equipo de Piotr. En su teléfono, una serie de pruebas de velocidad a lo largo de la autopista y en los desvíos hacia la cabaña. Gráficos de ping vacíos, intentos fallidos, la velocidad de descarga. Menos de 0, algo megabits. Se ve como lo intentó la víspera y el día del encuentro y luego se rindió. Cerca de la cabaña, la conexión se rompe como un hilo mojado. En el portátil, el borrador de una publicación con el anuncio de una transmisión en vivo, no enviado. Al lado, un archivo con un ejemplo de título de grabación que siguió siendo un ejemplo. El rompecabezas encaja fácilmente. El hombre de Pula pagó por la promesa de mirar, pero se quedó frente a la pantalla de un reproductor vacío. No estaba en el coche. No estaba detrás de la cámara. No se acercó a Dolac. Esta es una pista falsa, hermosa porque está relacionada con el dinero y, por lo tanto, es peligrosa, pero completamente cerrada por los recibos, las cámaras y la antena en el techo del pub. Piotr, por otro lado, actuó solo. Preparó el lugar, transportó el bidón, montó los trípodes e intentó averiguar cómo hacer una transmisión en vivo donde no hay cobertura. No funcionó. Y cuando esta rama se corta, lo más importante queda sobre la mesa: la grabación misma. Los fragmentos recuperados de la tarjeta dañada, los metadatos del reloj de la cámara, los trozos de sonido. Todo lo que puede contar la noche en Dolac mejor que todos los chats y transferencias. A continuación, una reconstrucción que ya no se puede contradecir con dinero ni con la coartada de otro.
Cuando el dinero y el espectador de Pula quedan a un lado, queda la pregunta que lo inició todo. ¿En qué se pusieron de acuerdo exactamente Piotr K. y Thomas B.? La respuesta no está en máscaras negras ni en organizaciones secretas. Está en el texto, cuidadosamente guardado por Piotr en una carpeta con capturas de pantalla. El fondo negro de un foro cerrado, apodos en lugar de nombres y un hilo con un título inofensivo como Escenarios de salida. Piotr, bajo el apodo de Chronicler, el cronista. Escribe extensamente sin emociones como si redactara una instrucción. Puedo ayudar con la documentación de la partida. Sigue una lista de servicios. Configuración de la cámara, iluminación, almacenamiento de los archivos en un lugar seguro para que todo quede registrado y ordenado. Su lenguaje es seco, casi técnico, y eso es precisamente lo que inquieta más que cualquier amenaza. Tomasz se comunica bajo el apodo de Finis, el final. Sus mensajes son más cortos. No quiero un funeral. Quiero desaparecer limpiamente. Entre ellos se desarrolla una correspondencia en la que no hay disputa, ni regateo, solo la discusión de un ritual. En los chats de XMPP se puede rastrear claramente la cronología. Noviembre, primer contacto en el foro. Diciembre, una videollamada para conocerse, en la que prueban cómo funcionan la cámara y el sonido. Enero, logística. Piotr propone una casa en el bosque, lejos de las carreteras. Promete conseguir la llave de un guardabosques amigo. Enumera el inventario: trípodes, generador, tensores de correa para fijación, productos de limpieza, para después. Frases que provocan un escalofrío en la espalda suenan como si las hubiera formulado un archivero. Documentación, sesión, archivo final. Tomasz hace preguntas directas. ¿Habrá rastros? Zrenia, ¿se puede hacer de manera que no me encuentren? Piotr responde. Todo quedará grabado. Después limpiamos. En febrero, aparece en el chat un calendario preciso. Encuentro en Javica. Viaje por la A6. Grabar la última noche. En las capturas de pantalla hay incluso un borrador de una carátula de archivo y los nombres de las carpetas con los datos. Es importante lo que falta en estas conversaciones. No hay dinero como motivo. No hay promesas de honorarios ni regateo por servicios. Piotr no pide pago, pide reconocimiento, un me gusta en el foro, la posibilidad de mostrarlo a los elegidos. Para él, es el control de la escena y la prueba de su propia importancia, aunque solo sea ante una docena de anónimos. Para Tomasz, es la imagen romantizada de irse sin funeral, para que nadie se pare junto al ataúd diciendo las palabras de siempre. No los une la codicia, sino un escenario común, muy oscuro, en el que uno asume el papel de director y el otro es el participante consentido. Y aquí hay que pronunciar la fórmula habitual, pero dura. Legalmente, el consentimiento no cambia nada. No exime de responsabilidad. En los archivos del caso quedará así: un acuerdo en el que las palabras clave son grabación y última noche, y junto a ellas, correas preparadas, productos químicos con cloro y un horno que ardió toda la noche. No vemos el motivo en el dinero o en un arrebato de ira repentino, sino en el deseo de marcar una casilla en un proyecto perverso propio, prepararlo todo, llevar a cabo el ritual, hacer una grabación, borrar las huellas. Así se cierra el enigma de su conocimiento. Cronista y Finis se encontraron en un estrecho corredor de la red, donde a la gente se le promete una bella desaparición, sin testigos ni funerales. Pero las palabras son solo la mitad de la historia. La otra mitad es lo que la cámara logró capturar antes de que la tarjeta de memoria se encontrara con el fuego. Y ahora, que los roles y el motivo están claros, queda lo más difícil: reconstruir la noche en Dolak,
a partir de fragmentos, por los incrementos de los nombres de los archivos, por las caídas de sonido, por cómo una hoja de papel con las últimas líneas entra en el encuadre. Reconstruir la noche a partir de fragmentos, pero antes estos fragmentos se le presentan al hombre que lo ideó todo. ¿Qué respondió Piotr K. cuando le presentaron los registros del chat y los datos de Dolac, una oficina sin teatralidad? El investigador lee con sobriedad los apodos cronista y finis, las líneas sobre la grabación de la última noche, la lista de inventario. Sobre la mesa se colocan fotos, el sifón con el producto químico y el ADN de Thomas, las cenizas con las fibras sintéticas y los anillos de los tensores de las correas, los rastros de la limpieza en la pared. Al lado, el mapa de la ruta. Javica, Rijeka Istok, Grobnik, Ostrille, impresiones de los protocolos del telepeaje con las horas, imágenes de las cámaras, la llave con el llavero Dolac, el SMS del guardabosques, las pruebas de velocidad, fallidas en el teléfono, la tarjeta de memoria como prueba material, la misma micro SD con marcas de calor. ¿Reconoce este portátil como suyo? Sí. No. ¿Es este su vehículo? Una pausa. La voz del investigador no se eleva ni una sola vez. Piotr pide agua, se ajusta la manga y guarda silencio. La fórmula sobre el derecho a no declarar y luego el silencio. Ninguna versión, ninguna explicación. Se niega a declarar, pero para entonces el conjunto de pruebas ya está completo. Ruta, química, ADN, chats, la llave y la cabaña concreta. El camino a seguir está claro. Un acta de acusación y el paso a lo que es más fuerte que todas las palabras. La reconstrucción de la noche a partir de fragmentos de vídeo y metadatos. Reconstrucción a partir de fragmentos de vídeo. El siguiente paso. Pero la pregunta principal es más sencilla. ¿Qué había en la tarjeta de memoria dañada? En el laboratorio se crea una imagen de la tarjeta micro SD y se comienza con el file carving. Los datos de vídeo se extraen no por los nombres de los archivos, sino por las firmas de bytes. Falta la cabecera, el contenedor está roto, el sonido se retrasa. Poco a poco se reconstruyen 11 minutos y medio de grabación. La cámara sabía lo que filmaba, pero había olvidado cómo se llamaba. El aburrimiento técnico se convierte en la joya del caso. La imagen comienza con un ligero salto en los primeros fotogramas. Un punto estático. El trípode está junto a la pared de la cabaña de casa. En el encuadre, una mesa con 2 tazas, una lámpara de queroseno. A la izquierda se ve el borde de la estufa. Se oye un zumbido bajo. Suena como un generador portátil. Al tercer minuto, un hombre con una chaqueta de trabajo de forro polar entra en el encuadre, reconocible por la cara y la estatura. Piotr K. Ajusta la óptica, retrocede, se coloca de lado para no obstaculizar la vista. En el centro, una silla. En la silla, Tomasz B. Sus manos están sujetas a los reposabrazos con tensores de correas. Mira a la cámara y despliega una hoja de papel. Lee en polaco, de manera uniforme, sin pausas, sobre que se va por su propia voluntad. Pide que no se busque a nadie, sin funeral, sin publicidad. En alemán, estas palabras sonarían como un testamento de una sola frase. Varias veces se detiene y mira a la derecha. Allí, fuera del encuadre, Piotr da instrucciones. Más alto, desde el principio. En un momento, Piotr se acerca, ajusta la correa del respaldo, vuelve al borde del encuadre. No hay arrebatos de agresión. Todo parece filmado para una instrucción, frío y metódico. La pista de audio al final se desvanece con un ligero eco, pero el sentido no se pierde. Tomasz termina de leer la nota, baja la mirada. Luego se oye a Piotr pronunciar la frase sobre la última noche
y comprobar el indicador de la cámara. La grabación se interrumpe bruscamente, sin créditos ni imagen congelada. Exactamente así es como se detiene la tecnología cuando se apaga a toda prisa. Los metadatos, que se han conservado a nivel de bloque, coinciden con el 12 de febrero de 2017. Esto también se confirma indirectamente. El incremento de los nombres de los archivos de la cámara, la hora de la última sincronización con el smartphone de Piotr, los registros de la red móvil. Imagen, sonido y datos coinciden con la ruta. Encuentro en Rijeka, viaje por la A6, Cabaña Dolak. El video no lo muestra todo, pero muestra lo esencial. 2 personas en una habitación, la preparación de una grabación y una nota leída en voz alta. A partir de este momento, se acaban las conjeturas. Es una prueba directa con la que el caso pasa del nivel de las versiones al nivel del tribunal, a la cuestión de cómo sonarán esos 11 minutos en la sala y qué significarán para Piotr K. Y esos 11 minutos ya no suenan en el laboratorio, sino en la sala del tribunal. Una pantalla, la cabaña Dolak, una hoja de papel en las manos de Thomas. Pero, ¿cómo reaccionó la defensa de Piotr K. a la grabación de vídeo? La línea es simple y parece la única posible. Consentimiento. El abogado muestra impresiones de los chats, cita frases como «quiero irme sin funeral» y «todo quedará grabado». No llama a Piotr agresor, sino ejecutor de la voluntad ajena. Lo intenta por la vía técnica. El vídeo no tiene una cabecera de archivo completa. El sonido flota en algunos lugares, por lo tanto la grabación no es fiable. Solicita que el vídeo se declare inadmisible y la correspondencia se clasifique como privada y que no refleja la realidad de aquella noche. La fiscalía responde secamente. Primero, una persona no puede disponer legalmente de su derecho a poner fin a su existencia. Un consentimiento para ello es nulo. Segundo, se ha identificado la fuente del vídeo, el soporte de almacenamiento se incautó protocolariamente, la cadena de custodia no se interrumpió. La cabecera incompleta y la asincronía son consecuencias del daño térmico, no de un montaje. Tercero, la grabación no muestra una petición de ayuda, sino una grabación preparada, tensores de correas, las órdenes más alto y desde el principio, luego la interrupción brusca. Esto no es observación desde fuera, son acciones activas. El tribunal escucha a un perito psicólogo. Este analiza la dinámica de la relación en los mensajes y en el vídeo. En Piotr hay una marcada necesidad de controlar y documentar, una construcción pedante de un ritual, la búsqueda de reconocimiento por parte de un público. En Thomas, vulnerabilidad y una idea romantizada de desaparecer sin publicidad. Tal conexión, según el experto, no convierte legalmente lo sucedido en un acto voluntario. Uno controla el proceso y lo lleva a su fin. El otro acepta sin comprender las consecuencias. La decisión suena sobria y sin efectos. El tribunal desestima los argumentos de la defensa sobre el consentimiento y la inadmisibilidad de la grabación. El vídeo se reconoce como prueba, los chats como material admisible y el informe psicológico se adjunta al expediente. La escapatoria está cerrada. Piotr K. permanece en prisión preventiva y el proceso pasa a la fase de juicio oral en toda regla. Testigos, peritajes, la ruta minuto a minuto y aquella cabaña en la que todo fue grabado. Por delante quedan los debates sobre el fondo y la sentencia. La escapatoria está cerrada. Queda por unir todo en una sola línea. ¿Cuál es la versión completa y paso a paso de los hechos según las autoridades investigadoras? 11 de febrero, día -1. Piotr compra un arma filosa, un rollo de cuerda, 2 cubetas de plástico y lejía. El recibo está fechado por la tarde. En el mismo lugar, en Ina, compra combustible y llena un bidón. El mismo día conduce el Astra gris por la A6 y se desvía en dirección a Merkopalj. Los registros del telepeaje lo registran. En la cabaña Dolak aparece el equipo, trípodes, una cámara de acción,
un generador portátil. Esto lo demostrarán tanto los recibos como los rastros en el interior. 12 de febrero. 17 horas y 6 minutos. Tomasz entra en la Plaza Javica. Las cámaras captan cómo sube al Astra gris. 17 horas y 18 minutos. El coche está en la E65. 17 horas y 32 minutos. Grobnik, 18 horas y 1 minuto. Salida Ostrille. Hacia las 18 horas y 10 minutos están en la cabaña. Dentro, tensores de correas preparados, sobre la mesa una lámpara y 2 tazas. Hasta altas horas de la noche, preparación de la escena. Piotr ajusta la óptica, comprueba el sonido, toma notas de prueba en su teléfono. 22 horas y 30 minutos. Comienzo de la grabación. Fragmentos recuperados de la micro SD. La hora se confirma con los metadatos y la sincronización con el smartphone. Tomasz está sentado en una silla, con las manos restringidas, leyendo una nota sobre la última noche a la cámara, entre las 22 horas y 30 minutos y las 0 horas y 47 minutos del 13 de febrero. El intervalo crítico, después del cual Tomasz desaparece completamente. En el sifón quedan restos de lejía y su ADN. En la estufa, cenizas con sintéticos derretidos y los anillos de los tensores de las correas. En la pared, un rastro de limpieza. 13 de febrero. Madrugada. 5 horas y 40 minutos. El Astra sale de Dolak. Por la autopista de peaje, el coche se dirige hacia Rijeka. En el aparcamiento de una gasolinera, Piotr compra 2 cafés en oferta, pero está solo en el coche. Esto se ve en el vídeo. 7 horas y 12 minutos. Una cámara en el puente sobre el Riječina lo capta en la ciudad. Después, la destrucción de las pruebas. Las cenizas en la estufa, la tarjeta de memoria quemada, el tratamiento con productos químicos y la mochila de Tomasz arrojada a un contenedor cerca de Fujine. 2 semanas después, esa misma mochila aparecerá durante la clasificación y devolverá un nombre al caso. Cada paso aquí está respaldado por algo concreto. El recibo, con el arma filosa y la cuerda. Los registros del telepeaje y las cámaras, con la ruta. La llave Dolak y el SMS del guardabosques, con el lugar. El peritaje, con la química y el ADN. El vídeo recuperado con la escena misma. En conjunto, no se trata de una improvisación ni de un viaje compartido, sino de una preparación, ejecución y un intento consecuente de borrar las huellas. Solo queda una formalidad, más terrible que todas las conjeturas. La versión de los investigadores desemboca en una sentencia. La versión de las autoridades investigadoras desemboca en un veredicto. ¿Qué decisión tomó el tribunal de la ciudad de Rijeka? El proceso dura desde el 3 de junio hasta el 20 de noviembre de 2019. Las audiencias transcurren sin efectismos, protocolos, mociones, peritos uno tras otro. El tribunal escucha a criminalistas, forenses digitales, un psicólogo, un guía canino. Cita a empleados de la compañía de peajes, guardias de seguridad de la estación de autobuses, al guardabosques y a un empleado de la planta de clasificación. En la pantalla se repasan las pruebas punto por punto. El vídeo recuperado de 11 minutos y medio de la cabaña, Dolak, los registros de XMPP, la ruta ENC, Javica, Rijeka, Istok, Grobnik, Ostrille, la llave con el llavero Dolak y el SMS del guardabosques, las cenizas del horno con fibras sintéticas y los anillos de los tensores de correa, los rastros de lejía y el ADN de Tomasz en el sifón, el recibo de la ferretería y el de Ina, las grabaciones de las cámaras. La defensa repite la línea del consentimiento y cuestiona la admisibilidad del vídeo. El tribunal lo rechaza. En el final, la sala no enmudece por la retórica, sino por la fórmula que todos esperaban. El tribunal declara a Piotr K. culpable en concurso de delitos, crimen con especial crueldad, profanación de evidencia, obstrucción a la justicia. La pena:
28 años de prisión. Adicionalmente, se ordena una supervisión postpenitenciaria, 5 años de vigilancia con restricciones en el uso de servicios anónimos de Internet y terapia obligatoria. La fórmula del veredicto se lee de manera uniforme y sin pausas. Se pone un punto jurídico al caso, no uno emocional. Culpable, condenado. La historia, que comenzó con una mochila sin nombre, recibe un número de sentencia oficial y una fecha. La historia recibió un número y una fecha. ¿Qué pasó después del proceso? Piotr fue enviado a cumplir su condena. En la sentencia hay un párrafo sobre el tiempo después. 5 años de supervisión, revisión de dispositivos, prohibición de VPN y mensajeros cifrados, nada de redes anónimas, terapia obligatoria. Dolac está cerrado con un nuevo candado. El bosque guarda silencio. En el horno y en el sifón solo se encontraron rastros y algunos fragmentos procesados. La naturaleza no devolvió el resto. Jurídicamente se ha puesto un punto, pero fácticamente, puntos suspensivos. Conocemos la ruta y la técnica, pero no conocemos los últimos minutos. El vídeo se interrumpe y después reina el silencio. Piotr K. cumple su condena. El nombre de Thomas B. permanece como un caso cerrado en la lista de búsqueda y en la memoria de quienes lo esperaban en casa. La historia, que comenzó con una mochila en la clasificación de basura, termina con una silla vacía frente a una cámara.